Cuando vemos un avión furtivo cruzar el cielo, solemos pensar que es invisible porque absorbe el radar o porque utiliza algún tipo de tecnología secreta casi mágica. Pero la realidad es mucho más interesante. Los aviones furtivos no son invisibles, no desaparecen, simplemente están diseñados para engañar a los sistemas que intentan detectarlos. Y para entender cómo lo logran, primero hay que entender cómo funciona realmente el radar. Un radar no ve objetos. Lo que hace es emitir una onda electromagnética que viaja por el aire a la velocidad de la luz. Cuando esa onda choca con algo sólido, parte de la energía rebota y regresa al emisor. Si el radar recibe ese eco, sabe que hay algo ahí. Cuanta más energía regresa, más grande y más visible es el objeto. Así de simple. El radar no detecta aviones, detecta reflejos. Durante décadas, los aviones fueron diseñados sin pensar demasiado en esto. Alas curvas, fuselajes redondeados, superficies suaves. Aerodinámicamente eran excelentes, pero desde el punto de vista del radar eran un desastre. Cada curva actuaba como un espejo que devolvía energía directamente al radar enemigo. El avión se convertía en un objeto brillante y fácil de seguir en la pantalla. Aquí es donde nace el concepto de sigilo. La idea clave no es absorber el radar, sino evitar que la señal regrese al emisor con fuerza suficiente. Si el eco no vuelve de forma clara, el radar no puede ver nada útil. Para lograrlo, los ingenieros tuvieron que hacer algo radical, dejar de diseñar aviones pensando solo en el aire y empezar a diseñarlos pensando en cómo se comportan las ondas electromagnéticas al chocar con una superficie. Por eso los aviones furtivos no tienen formas suaves ni curvas continuas. Sus superficies están compuestas por planos angulados cuidadosamente calculados. Cuando una onda de radar impacta en esas superficies, no rebota de vuelta al radar. Se desvía hacia otras direcciones, se dispersa en el espacio o se pierde sin regresar a su origen. Es como apuntar una linterna a un espejo inclinado. La luz no vuelve a tus ojos, se va a otro lado. Para el radar ocurre exactamente lo mismo, pero la forma por sí sola no es suficiente. Incluso con una geometría perfectamente diseñada, parte de la señal todavía podría reflejarse. Por eso los aviones furtivos utilizan materiales absorbentes de radar. Estos recubrimientos especiales no reflejan la energía electromagnética, la transforman en calor. La señal no rebota, se disipa. No es ciencia ficción, es física aplicada con enorme precisión. Sin embargo, uno de los mayores retos del sigilo no está en el exterior del avión, sino en su interior. Un motor a reacción es uno de los objetos más visibles para un radar. Tiene componentes metálicos, superficies curvas y cavidades profundas que actúan como trampas de reflexión. Si el radar ve el motor, el sigilo se pierde. Por eso las tomas de aire en los aviones furtivos nunca son rectas. Están diseñadas con curvas en forma de S, que bloquean cualquier línea directa entre el radar enemigo y el motor. La señal puede entrar, pero no encuentra un camino limpio para regresar. Lo mismo ocurre con las armas. En un avión convencional, los misiles cuelgan bajo las alas y actúan como reflectores gigantes. En un avión furtivo, todo se guarda dentro del fuselaje. Cada compuerta, cada borde y cada unión está alineada con precisión milimétrica para no generar reflejos innecesarios cuando se abre o se cierra. Incluso los bordes de las alas y las puertas siguen patrones repetitivos y alineados. Esto no es un detalle estético. Si los bordes están alineados, las reflexiones se concentran en pocas direcciones controladas. Si están desalineados, el radar recibe ecos desde múltiples ángulos, haciendo al avión mucho más visible. Pero aquí viene la parte más importante, y la que casi nadie entiende. Un avión furtivo no es invisible para todos los radares todo el tiempo. El sigilo no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es una reducción extrema de la probabilidad de detección. El objetivo no es desaparecer, sino acercarse lo suficiente, sin ser identificado como una amenaza clara. Además, el radar moderno no solo analiza la intensidad del eco, también analiza patrones en el tiempo, velocidad, trayectoria, estabilidad. Un avión convencional produce una firma clara, constante y fácil de clasificar. Un avión furtivo no. Aquí aparece un factor que casi nunca se menciona y que resulta crucial. El radar no piensa como una persona, piensa como una máquina estadística. Su función no es solo detectar, sino decidir si vale la pena reaccionar. Cuando un eco es fuerte, claro y estable, el sistema lo clasifica sin dudas como una amenaza. Pero cuando la señal es débil, irregular y cambia constantemente, el radar entra en una zona gris. Esa zona es exactamente donde viven los aviones furtivos. No buscan desaparecer, buscan convertirse en una incógnita técnica. Un sistema de defensa aérea moderno necesita certeza para actuar. Lanzar un misil cuesta tiempo, dinero y coordinación. Si el radar no puede confirmar con precisión que lo que detecta es un avión hostil, simplemente no actúa. Esa demora es suficiente para que el avión furtivo se acerque, cambie de posición o complete su misión antes de ser comprendido.
Por eso los aviones furtivos también están diseñados para ser más invisibles desde ciertos ángulos, especialmente desde el frente, que es donde suelen estar la mayoría de los radares enemigos. Desde otros ángulos pueden ser más visibles. Por eso el sigilo siempre va acompañado de tácticas, rutas de vuelo y perfiles cuidadosamente planeados. En realidad, el sigilo no depende de una sola tecnología. Es la suma de forma, materiales, geometría interna, diseño de motores, almacenamiento de armas y comportamiento en vuelo. Todo trabaja en conjunto para un solo objetivo, que el radar nunca reciba una señal clara y confiable. La verdadera genialidad del sigilo no es que haga invisible al avión, sino que convierte la detección en una duda constante. Y en la guerra moderna, dudar unos segundos puede ser la diferencia entre reaccionar o ser destruido sin saber qué ocurrió. ¿Crees que algún día el sigilo deje de funcionar o siempre irá un paso adelante?